Me gustaría compartir una experiencia que me ocurrió hace unos años. Prefiero quedarme en el anonimato por razones personales. En aquel entonces yo trabajaba como guardia de seguridad en un edificio. Era un trabajo tranquilo, especialmente durante el turno de noche. No pasaba mucho, así que a veces me quedaba dormido cuando me ganaba el sueño. Nunca había tenido problemas por eso, ya que realmente no sucedía nada fuera de lo común. Una noche en particular me quedé dormido alrededor de la 1 de la mañana. Cuando desperté, me sentía bastante descansado, como si hubiera dormido mis 8 horas completas. Pero al mirar mi reloj, me di cuenta de que solo habían pasado 5 minutos. Pensé que tal vez mi reloj estaba mal, así que no le di mucha importancia y me volví a dormir. Sin embargo, cuando desperté nuevamente, solo habían pasado otros 5 minutos. Esto me pareció muy extraño. ¿Cómo era posible que me sintiera tan descansado con solo 10 minutos de sueño? Empecé a preocuparme un poco, pero traté de no darle muchas vueltas al asunto. Me levanté de mi silla, incapaz de volver a dormir, y comencé a caminar por la oficina para despejarme un poco. Todo parecía estar en orden, hasta que de repente escuché un ruido que me detuvo el corazón. Era un ladrido de un perro, y parecía venir de dentro del edificio. Esto me asustó mucho, porque sabía que bajo ningún concepto podía haber un perro ahí dentro. Estaba completamente prohibido por razones de seguridad y sanidad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras salía lentamente de mi oficina para echar un vistazo al pasillo. Ahí, a unos metros de mí, había un enorme perro negro parecido a un Rottweiler. Pero había algo extraño en él. Algunas partes de su cuerpo, como su cola larga, no encajaban con la apariencia típica de un Rottweiler o de un perro en general. Casi no parecía un animal. El perro me miró fijamente y solo soltó un ladrido que retumbó en todo el pasillo. Luego, para mi horror, comenzó a caminar lentamente hacia mí. Entré en pánico y corrí de vuelta a mi oficina. Por desgracia, no había una puerta que pudiera cerrar para protegerme. Lo único que pude hacer fue pegarme a la pared y esperar a que no me encontrara. Escuché los pasos pesados del perro acercándose cada vez más. No era solo el miedo a un animal potencialmente peligroso lo que me aterraba. Había algo en ese perro, una presencia maligna y sobrenatural que me hacía sentir que estaba frente al mismísimo diablo. Los pasos se detuvieron justo en la entrada de mi oficina. Contuve la respiración. Ya esperaba lo peor. Entonces vi asomarse el hocico del perro por el borde de la entrada. Su rostro estaba quemado y cenizo. Me miró. Pensé que ese sería mi fin, que el diablo había venido para llevarme. Pero para mi sorpresa, después de unos 4 segundos, el perro simplemente se dio la vuelta y se alejó. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, hasta que finalmente desaparecieron. Me quedé escondido un buen rato más. Cuando por fin me atreví a salir, el edificio estaba en completo silencio, como si nada hubiera pasado. Revisé por todos lados, pero no había rastro del perro por ninguna parte. Hasta el día de hoy, no he podido entender qué fue lo que pasó aquella noche.
Nunca antes había sucedido nada parecido en todos mis años trabajando ahí, y tampoco ha vuelto a ocurrir desde entonces. Pero la experiencia me marcó y la cuento cada que puedo por lo increíble que fue. Gracias por escuchar mi historia, Ger. No olvides regalarme tu like. Ese apoyo es más importante de lo que crees. Es gratis y te toma un segundo. Muchas gracias. Mi papá, en paz descanse, algunas veces nos platicaba de cuando hacía viajes por su trabajo de operador de máquinas trilladoras y tenía que ir a diferentes estados por las siembras. Las condiciones para trabajar eran difíciles porque tenía que ir a pueblos donde no había servicios de agua potable ni luz y era muy complicado darse un baño. Después de un largo día de trabajo tenía que recurrir a ducharse muy tarde en la noche en los canales de riego para quitarse todo el sudor y el pasto que picaba en la piel. Una de esas noches en que salieron a ducharse en el canal, eran 3 trabajadores junto con mi papá. Mientras estaban bañando, uno de ellos, que estaba a una distancia de los otros 2, se quejaba de que tenía algo en la espalda y que no se lo podía quitar, como si le hubiera caído algo de los árboles que había en el borde. Salió envuelto en la toalla y se acercó a mi papá y al otro trabajador. Ellos miraron un papel en su espalda y se lo quitaron. Al abrirlo, los 3 descubrieron que tenía unos símbolos raros que no entendían y que desprendían un olor a perfume muy fuerte, tanto que los aturdió. Lo tiraron e ignoraron ese papel y siguieron duchándose. Posteriormente miraron hacia la carretera y vieron a una mujer que recorría las calles quejándose y llorando. No querían salir dado cómo se encontraban, así que solo la observaron. De repente, esta mujer dio un grito muy fuerte y desapareció ante su mirada. Al ver esto salieron deprisa, medio poniéndose sus toallas y fueron a refugiarse donde se quedaban a dormir, bien asustados, por lo que les fue difícil conciliar el sueño. Al otro día, el trabajador al que le había caído el papel les dijo que había tratado de enamorar a una muchacha del pueblo donde estaban, pero su mamá no lo tomó bien, ya que ese forastero estaba pretendiendo a su hija. Las personas le advirtieron que esa señora se dedicaba a la brujería y que se alejara de ellas, pero él, en su afán de enamorarla, no hizo caso. La señora lo atacó o le lanzó una advertencia a través de un trabajo de brujería, lo que resultó malo para todos, incluido mi papá. Ya habían acabado la trilla, así que se fueron del pueblo, regañando a ese trabajador por meterse con ese tipo de personas peligrosas, por lo que tenían que andar con mucho cuidado en sus viajes por su trabajo de campo. Saludos, Ger, espero que te gusten mis historias. Estoy muy orgullosa de mi papá y siempre lo estaré. A 4 meses de su partida y de todas esas personas que trabajan arduamente en esa noble labor que provee de alimento a nuestras familias. Es difícil, pero con mucha satisfacción. Me despido. Saludos y éxito en tu canal. No olvides que si has vivido algo aterrador, puedes enviarme tu historia a experienciasdehorror@gmail.com. Ger, antes de iniciar, quiero agradecerte por narrar nuestras historias. Saludos a todos los oscuros. Quiero narrar algo muy extraño que me sucedió cuando trabajé de enfermera para una persona de la tercera edad. Primero pensé en pedir que fuera anónima, pero la verdad es que no creo que importe mucho. Solo yo y un par de personas más sabrán que yo fui quien la contó. Hace unos años trabajé en una empresa privada que brindaba servicios de cuidado para ancianos. Siempre me ha gustado mucho ayudar a las personas mayores, es algo que disfruto hacer y me da mucha satisfacción. Así que cuando la compañía me contrató estaba muy contenta.
Me dijeron que había una anciana que necesitaba atención 8 horas al día en un turno matutino y que era el trabajo perfecto para mí. La anciana se llamaba Doña Luz. Vivía en una casa muy grande, con muchas habitaciones. Cuando la conocí me pareció una mujer muy adorable y gentil. Me daba mucha ternura verla. Siempre me saludaba con una sonrisa y me contaba historias de cuando era joven. Me encantaba escucharla hablar. Decía que tuvo una vida maravillosa al lado de su esposo, pero que lamentablemente él había fallecido hacía unos años. Cuando hablaba de él, se le notaba triste, y esto es importante para más adelante. Se notaba que aún le dolía mucho. Los primeros días con ella fueron bastante normales. La ayudaba con cosas sencillas como asearla, darle sus medicamentos, ayudarla a caminar un rato por el jardín para que le diera el sol, todo muy tranquilo. Pero después empecé a notar cosas extrañas. En ciertos momentos del día, generalmente por la tarde, Doña Luz parecía entrar en una especie de trance. De repente se quedaba callada, mirando al vacío. Sus ojos se ponían vidriosos, como si estuviera en otro mundo. Y en ese estado, se levantaba y se iba a una mesita donde tenía lápices y papel y empezaba a dibujar. En un inicio no le di mucha importancia. Pensé que era un pasatiempo, una forma de entretenerse. Pero después me di cuenta de que los dibujos eran muy raros. No eran paisajes, ni retratos, ni nada normal. Eran más bien garabatos, trazos sin forma, líneas oscuras y confusas que no se entendían. A veces dibujaba lo que parecían ser ojos, muchos ojos por toda la hoja. Otras veces eran como tentáculos o como telarañas negras. Era muy extraño. Yo no sabía qué hacer. Sentía que no debía interrumpirla cuando estaba así que solo la dejaba terminar sus dibujos, hasta que de repente parecía salir del trance. Era impresionante el cambio. De estar callada y ausente pasaba a ser la misma de siempre, sonriente y conversadora, como si nada hubiera pasado. Incluso su carácter cambiaba. Un día no pude aguantar la curiosidad y le pregunté sobre los dibujos y sobre esos momentos en los que se iba a dibujar. Doña Luz me miró muy seria y me dijo que de repente le daban unas ganas incontrolables de ponerse a dibujar, que era algo que no podía evitar, como una fuerza que la obligaba. Me dijo que esas ganas le llegaban cuando algo le hacía recordar la época en que falleció su esposo, y sin pedírselo, me contó la historia. Según Doña Luz, su marido no había muerto por causas naturales. Me dijo que el día que él falleció, la casa se había sumido en una completa oscuridad, así, de la nada, como si algo se hubiera tragado al sol. No se veía luz ni dentro de la casa ni afuera por las ventanas. Todo era penumbra. Y dice que sintió un frío espantoso, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Me contó que en ese momento supo que algo malo había pasado, que una presencia maligna había llegado a llevarse a su esposo. Me costaba creerle, la verdad. Pensaba que tal vez era obra de la edad, o que el dolor y la desesperación de haber visto morir a su marido le habían hecho imaginar cosas. Pero ella insistía en que había sido real, que no estaba loca ni confundida. Decía que nadie le creía, ni su familia ni los médicos, que todos pensaban que eran alucinaciones suyas, pero que ella sabía la verdad. A partir de ese día empecé a sentirme un poco incómoda en esa casa. Ya no me parecía tan acogedora como antes. Doña Luz seguía con sus dibujos cada vez más perturbadores. Una vez dibujó lo que parecía ser una figura humana, pero estaba toda retorcida y deforme, con los miembros en partes donde no deberían estar.
En otra ocasión dibujó un rostro con los ojos completamente negros y la boca abierta en un grito silencioso. Yo ya no sabía qué pensar. Un día, mientras doña Luz estaba en uno de sus trances dibujando, ocurrió algo que me asustó muchísimo. Yo estaba en la cocina preparando su comida, cuando de repente escuché un grito. Corrí a la sala y vi a doña Luz tirada en el suelo, convulsionando. Los dibujos estaban esparcidos por todo el piso y pude ver que en la hoja que tenía en la mano había dibujado una figura oscura, como una sombra con ojos brillantes. Llamé a una ambulancia de inmediato y después de darle los primeros auxilios también avisé a sus familiares. Al final ella estuvo bien, pero de verdad, esto me causó un gran trauma. Por ciertas cuestiones dejé de trabajar ahí con ella, pero se me quedó grabada esta historia por lo extraña y aterradora, y quería compartirla aquí con ustedes. Oscuros, gracias por llegar al final del video. Si quieren escuchar más historias ocurridas a personas en sus trabajos, les dejo en pantalla el enlace para ver el episodio anterior. No olvides dejarme un comentario. Cualquier cosa en la caja de comentarios es buena para que el algoritmo impulse este video. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.